El Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes. Capítulo 17. Segunda sesión de lectura de este capítulo 17. Un crepúsculo sangriento y rojo. ¡Cargad! Corrieron, dejando atrás las filas de soldados que empuñaban lanzas y escudos. Algunos los miraban con curiosidad, tal vez divertidos ante la idea de aquellos pobres diablos corriendo con tanta urgencia hacia la muerte. Otros apartaron la mirada, quizá avergonzados de las vidas que costaría que pudieran cruzar ese abismo. Kaladin mantuvo la mirada al frente, aplastando aquella voz incrédula que sonaba en el fondo de su mente y que le gritaba que estaba haciendo algo muy estúpido. Cargó hacia el último abismo, concentrado en las líneas Parshendi, figuras de piel negra y escarlata que empuñaban arcos. Sil revoloteaba cerca de su cabeza sin forma de persona ya, sino de lazo de luz. Se plantó delante de él. Los arcos se alzaron. Kaladin no había estado en la punta de la muerte durante una carga tan mala como esta desde su primer día en la cuadrilla. Siempre ponían hombres nuevos en rotación en esa punta. Así, si morían, no tenían que preocuparse por entrenarlos. Los arqueros Parshendi tensaron sus armas y apuntaron a 5 o 6 de las cuadrillas. El puente 4 estaba obviamente en su punto de mira. Los arcos dispararon. ¡Bien!, gritó Kaladin, casi loco de fatiga y frustración. Gritó el nombre con fuerza, sin saber por qué, mientras una muralla de flechas volaba hacia él. Kaladin sintió un arrebato de energía, una descarga de súbita fuerza, inesperada e inexplicable. Las flechas aterrizaron. Murk cayó sin emitir un sonido, atravesado por 5 o 6 flechas, manchando de sangre las rocas. Leiten cayó también, y con él Adis y Cord. Las flechas caían a los pies de Kaladin, rompiéndose, y media docena de ellas alcanzaron la madera alrededor de su cabeza y sus manos. Kaladin no sabía si lo habían alcanzado. Estaba demasiado lleno de energía y alarma. Continuó corriendo, gritando, cargando el puente sobre sus hombros. Por algún motivo, un grupo de arqueros Parshendi bajó sus armas. Kaladin vio su piel moteada, los extraños yelmos rojizos o anaranjados y las sencillas ropas marrones parecían confundidos. Fuera cual fuese el motivo, permitió que el puente 4 ganara unos instantes preciosos. Para cuando los Parshendi volvieron a alzar sus arcos, la cuadrilla de Kaladin había llegado al abismo. Sus hombres se alinearon con las otras cuadrillas. Solo quedaban ya 15 puentes. Habían caído 5. Cerraron las aberturas mientras iban llegando. Kaladin gritó a sus hombres para que soltaran el puente entre otra descarga de flechas. Una de ellas le rozó la piel de las costillas, rebotando en el hueso. Se sintió herido, pero no experimentó ningún dolor. La cuadrilla de Kaladin colocó el puente en su sitio mientras una oleada de flechas alesi distraía a los arqueros enemigos. Una tropa a caballo cruzó los puentes. Los hombres que les habían permitido el acceso fueron pronto olvidados. Kaladin cayó de rodillas junto al puente mientras los otros miembros de su cuadrilla se apartaban, ensangrentados y heridos. Terminada su participación en la batalla, Kaladin se sujetó el costado, sintiendo la sangre. Herida recta, de poco más de 1 centímetro de largo, no lo bastante grande para ser peligrosa. Era la voz de su padre. Kaladin jadeó. Tenía que ponerse a salvo. Las flechas zumbaban por encima de su cabeza, disparadas por los arqueros alesi. Algunas personas quitan vidas, otras las salvan. No había terminado todavía. Kaladin se obligó a ponerse en pie y se tambaleó hacia donde alguien estaba tendido junto al puente. Era un hombre llamado Hover.
Tenía una flecha en la pierna. El hombre gemía sujetándose el muslo. Kaladin lo agarró por los sobacos y lo apartó del puente. El hombre maldijo de dolor, mareado, mientras Kaladin lo arrastraba a una grieta bajo un saliente de piedra donde Roca y algunos de los otros hombres habían buscado refugio. Tras soltar a Hover, la flecha no había alcanzado ninguna arteria y se pondría bien. Kaladin se volvió y trató de correr de vuelta al campo de batalla. Sin embargo, resbaló y se desplomó por la fatiga. Golpeó el suelo con fuerza gimiendo. Algunas personas quitan vidas, otras las salvan. Se puso en pie, el sudor goteando en su frente, y volvió al puente, mientras la voz de su padre resonaba en sus oídos. El siguiente hombre que encontró, un tipo llamado Korn, estaba muerto. Kaladin dejó el cadáver. Gadol tenía una profunda herida en el costado, donde una flecha lo había atravesado por completo. Tenía la cara cubierta de sangre por un arañazo en la sien y había conseguido arrastrarse un poco para alejarse del puente. Alzó la mirada con frenéticos ojos negros, los Dolorsprin anaranjados ondulando a su alrededor. Kaladin lo cogió por debajo de los brazos y lo arrastró justo antes de que una resonante carga de caballería cruzara por el sitio donde estaba tendido. Lo arrastró hasta la grieta, advirtiendo que había 2 muertos más. Hizo una rápida cuenta. Había 29 hombres de puente, incluyendo los muertos que había visto. Faltaban 5. Kaladin volvió dando tumbos al campo de batalla. Los soldados se habían agazapado tras el puente. Los arqueros formaban a los lados y disparaban contra las líneas Parshendi mientras la caballería pesada cargaba, dirigida por el mismísimo Alto Príncipe Sadeas, virtualmente indestructible con su armadura esquirlada. E intentaba hacer retroceder al enemigo. Kaladin se tambaleó, mareado, acongojado al ver a tantos hombres corriendo, gritando, disparando flechas y arrojando lanzas. 5 hombres del puente, muertos probablemente, perdidos en todo aquello. Divisó una figura agazapada junto al borde del abismo. Las flechas cruzaban por encima de su cabeza. Era David, uno de sus hombres. Estaba encogido, un brazo torcido en un extraño ángulo. Kaladin corrió, se lanzó al suelo y se arrastró bajo las zigzagueantes flechas, esperando que los Parshendi ignoraran a un par de hombres de los puentes desarmados. David ni siquiera se dio cuenta de que Kaladin lo alcanzaba. Estaba en estado de shock, moviendo los labios sin hablar, los ojos vidriosos. Kaladin lo agarró torpemente, temeroso de erguirse demasiado, no fuera a alcanzarlo una flecha. Apartó a David del borde del abismo con un torpe medio arrastre. Seguía resbalando en la sangre, cayendo, lastimándose los brazos con la roca, golpeándose la cara con las piedras. Insistió, arrastrando al joven bajo las flechas voladoras. Finalmente llegó lo suficientemente lejos para arriesgarse a levantarse. Trató de coger en brazos a David, pero sus músculos estaban demasiado débiles. Se esforzó y resbaló, agotado, y cayó al suelo. Quedó allí tendido, jadeando, finalmente superado por el dolor en el costado. Tan cansado. Se incorporó temblando e intentó agarrar de nuevo a David. Parpadeó para espantar las lágrimas de frustración, demasiado débil incluso para tirar del hombre. «¡Llanero tarado!», gruñó una voz. Kaladin se volvió para ver llegar a Roca. El enorme comecuernos agarró a David por debajo de los brazos y tiró de él. «¡Loco!», le murmuró Kaladin, pero alzó con facilidad al hombre herido y lo llevó al hueco. Kaladin lo siguió. Se desplomó en el hueco, la espalda contra la roca. Los miembros supervivientes de la cuadrilla se congregaron a su alrededor, los ojos llenos de asombro. Roca soltó a David. «¡4 más!», dijo Kaladin entre jadeos.
que encontrarlos. Murk y Leiten, dijo Teft. Había estado cerca de la parte trasera del puente durante la carrera y no había sufrido ninguna herida. Y Adis y Cold iban delante. Así es, pensó Kaladin, exhausto. ¿Cómo pudo olvidar? Murk está muerto, dijo. Los otros puede que vivan. Trató de ponerse en pie. ¡Idiota!, dijo Roca. Quédate aquí, yo me encargo. Vaciló. Supongo que yo también soy idiota. Hizo una mueca, pero volvió al campo de batalla. Teft titubeó, pero luego corrió detrás de él. Kaladin respiró entrecortadamente, sujetándose el costado. No podía decidir si el impacto de la flecha le dolía más que el corte. Salvar vidas. Se arrastró hasta los 3 heridos. Hover, con una flecha en la pierna, podía esperar, y David solo tenía un brazo roto. Gadol era el peor, con un agujero en el costado. Kaladin miró la herida. No tenía una mesa de operaciones, ni siquiera tenía antiséptico. ¿Cómo se suponía que iba a hacer nada? Ignoró la desesperación. Que uno de vosotros me traiga un cuchillo, le dijo a los hombres del puente. Cogedlo del cadáver de un soldado que haya caído. Y que alguien encienda una hoguera. Los hombres se miraron unos a otros. Duni, trae tú el cuchillo, dijo Kaladin mientras colocaba la mano sobre la herida de Gadol, tratando de detener la sangre. Narm, ¿sabes encender una hoguera? ¿Con qué?, preguntó el hombre. Kaladin se quitó el chaleco y la camisa y se la tendió a Narm. Usa esto como yesca y reúne algunas flechas caídas para que sirvan de madera. ¿Alguien tiene acero y pedernal? Moash tenía, afortunadamente. Si tenías algo valioso, lo llevabas en las cargas con el puente. Podían robártelo si lo dejabas atrás. ¡Moveos rápido!, dijo Kaladin. Que alguien abra una roca brote y me traiga la molleja de agua de dentro. Vacilaron unos momentos. Entonces, por suerte, hicieron lo que les pedía. Tal vez estaban demasiado aturdidos para poner reparos. Kaladin le abrió la camisa a Gadol, descubriendo la herida. Era mala, terriblemente mala. Si había cortado los intestinos o alguno de los otros órganos. Le ordenó a uno de los hombres que sujetara una venda en la frente de Gadol para contener la pequeña hemorragia que tenía allí. Cualquier cosa podía ayudar. Inspeccionó el costado herido con la velocidad que le había enseñado a su padre. Dunni regresó rápidamente con un cuchillo. Sin embargo, Narm tenía problemas con el fuego. El hombre maldijo, probando de nuevo su acero y pedernal. Gadol empezó a sufrir espasmos. Kaladin presionó las vendas contra la herida, sintiéndose impotente. No había ningún sitio donde aplicar un torniquete para una herida como esta. No había nada que hacer, que pudiera hacer, sino... Gadol tosió y escupió sangre. Rompen la misma tierra, susurró, los ojos desencajados. La quieren, pero en su furia la destruirán. Igual que el hombre celoso quema sus riquezas antes de dejar que se las queden sus enemigos. ¡Vienen!, boqueó, y entonces se quedó inmóvil, los ojos muertos mirando hacia arriba, la baba ensangrentada corriéndole por las mejillas. Sus últimas palabras flotaron espectrales sobre ellos. No muy lejos, los soldados gritaban y luchaban, pero los hombres del puente guardaban silencio. Kaladin se sentó en el suelo, aturdido, como siempre, por el dolor de perder a alguien. Su padre siempre había dicho que el tiempo embotaría su sensibilidad.
En esto, Lirin se había equivocado. Se sentía muy cansado. Roca y Teft corrían de regreso a la grieta en la roca, cargando con alguien entre los dos. No habría traído a nadie a menos que estuviera todavía vivo, se dijo Kaladin. Piensa en los que puedes ayudar. ¡Mantén encendido ese fuego!, dijo señalando a Narm. ¡No lo dejes morir! ¡Que alguien caliente el cuchillo! Narm dio un respingo, advirtiendo por primera vez que había conseguido arrancar una llama. Kaladin se apartó del cadáver de Gadol y dejó sitio a Roca y Teft, quienes depositaron en el suelo a un ensangrentado Leiten, que respiraba entrecortadamente y tenía 2 flechas clavadas, una en el hombro, otra en el otro brazo. Una tercera le había rozado el estómago y el corte se había visto ensanchado por el movimiento. Su pierna izquierda parecía haber sido pisoteada por un caballo. Estaba rota y tenía un gran tajo donde la piel se había quebrado. «Los otros 3 están muertos», dijo Teft, «y a este le falta poco. No hay mucho que podamos hacer. Pero como dijiste que lo trajéramos...» Kaladin se arrodilló inmediatamente y trabajó con cuidadosa y eficiente velocidad. Presionó el vendaje contra el costado, sujetándolo con la rodilla, y luego ató otro a la pierna, ordenando a uno de los hombres que lo sostuviera con fuerza y levantara el miembro. «¿Dónde está el cuchillo?», gritó, atando un torniquete alrededor del brazo. Tenía que detener la hemorragia ahora mismo. Ya se preocuparía de salvar el brazo más tarde. El juvenil Donny corrió con la hoja calentada. Kaladin alzó el vendaje lateral y cauterizó rápidamente la herida. Leiten estaba inconsciente y su respiración se hacía más entrecortada. «No morirás», murmuró Kaladin. «¡No morirás!». Su mente estaba aturdida, pero sus dedos conocían los movimientos. Durante un momento volvió a la sala de cirugía de su padre. Escuchó sus cuidadosas instrucciones. Cortó la flecha del brazo de Leiten, pero dejó la del hombro y luego devolvió el cuchillo para que lo calentara de nuevo. Pete regresó finalmente con el agua. Kaladin la cogió, usándola para limpiar la herida de la pierna, que era la más fea, ya que había sido causada por un atropello. Cuando el cuchillo volvió, extrajo la flecha del hombro y cauterizó la herida lo mejor que pudo, y luego usó otro de sus vendajes que desaparecían rápidamente para cubrir la herida. Usó 2 flechas, lo único que tenían, para entablillar la pierna. Con una mueca cauterizó también esa herida. Odiaba causar tantas cicatrices, pero no podía permitirse perder más sangre. Iba a necesitar más antisépticos. ¿Cuándo podría conseguir aquel moco? «No te atrevas a morirte», dijo, apenas consciente de que estaba hablando. Vendó rápidamente la herida de la pierna y luego usó la aguja y el hilo para cerrarla del brazo. La vendó, luego desató gran parte del torniquete. Finalmente se echó hacia atrás y miró al hombre herido, completamente agotado. Leiten seguía respirando. ¿Cuánto duraría? Las probabilidades estaban en su contra. Los hombres del puente rodeaban a Kaladin, de pie o sentados con expresiones extrañamente reverentes. Kaladin pasó a Hover y atendió la herida de su pierna. No necesitaba ser cauterizada. Kaladin la lavó, retiró algunas astillas, luego la cosió. Había dolorsprin alrededor del hombre, diminutas manos anaranjadas que brotaban del suelo. Kaladin cortó la porción más limpia del vendaje que había usado con Gadol y lo ató en torno a la herida de Hover. Odiaba la falta de limpieza, pero no había más remedio. Luego entablilló el brazo de David con algunas flechas que hizo recoger a los otros hombres, usando la camisa del propio David para atarlas. Luego, finalmente, Kaladin se sentó contra el reborde de piedra y dejó escapar un largo y fatigado suspiro. Golpes de metal contra metal y gritos de soldados sonaban desde atrás. Se sentía tan cansado. Demasiado cansado incluso para cerrar los ojos. Solo quería permanecer sentado y mirar al suelo eternamente.
Teft se sentó a su lado. El hombre canoso tenía la calabaza de agua, que aún contenía algo de líquido en el fondo. «Bebe, muchacho, lo necesitas». «Deberíamos limpiar las heridas de los otros hombres», dijo Kaladin aturdido. «Tienen arañazos. He visto algunos con cortes. Y deberían...» «Bebe», dijo Teft, con voz cascada e insistente. Kaladin vaciló, pero luego bebió el agua. Sabía extrañamente amarga, como la planta de la que había sido sacada. «¿Dónde aprendiste a curar así?», preguntó Teft. Varios de los hombres cercanos se volvieron hacia él al oír la pregunta. No siempre he sido esclavo», susurró Kaladin. «Esto que has hecho no servirá para nada», dijo Roca, acercándose. El enorme comecuernos se puso en cuclillas. «Gas nos hace dejar atrás a los heridos que no pueden andar. Son órdenes de arriba». «Yo hablaré con Gas», dijo Kaladin, apoyando de nuevo la cabeza contra la roca. «Devolved ese cuchillo al cadáver del que lo cogisteis. No quiero que nos acusen de ladrones. Luego, cuando llegue el momento de marcharnos, quiero a 2 hombres a cargo de Leiten y a otros 2 a cargo de Hover. Los ataremos a lo alto del puente y los llevaremos. En los abismos tendréis que moveros rápido y desatarlos antes de que cruce el ejército, y luego volver a amarrarlos cuando terminen. También necesitaremos que alguien se encargue de David si no se le ha pasado el aturdimiento». «Gas no lo tolerará», dijo Roca. Kaladin cerró los ojos, negándose a seguir discutiendo. La batalla fue larga. Cuando empezó a anochecer, los Parshendi finalmente se retiraron, saltando los abismos con sus poderosas e innaturales piernas. Hubo un coro de gritos por parte de los soldados alesi que habían vencido. Kaladin se obligó a ponerse en pie y se fue a buscar a Gas. Todavía tardarían un rato en abrir las crisálidas. Era como golpear piedra, pero tenía que hablar con el sargento del puente. Encontró a Gas observando desde detrás de la línea de batalla. Miró a Kaladin con su único ojo. ¿Cuánta de esa sangre es tuya?» Kaladin se miró y advirtió por primera vez que estaba cubierto de sangre oscura y reseca, la mayor parte perteneciente a los hombres que había atendido. No respondió a la pregunta. «Nos llevamos a nuestros heridos». Gas negó con la cabeza. «Si no pueden andar, se quedan atrás. Son las órdenes. No es decisión mía». «Nos los llevamos», dijo Kaladin, sin más firmeza ni más fuerza. «El brillante señor Lamaril no lo permitirá». Lamaril era el superior inmediato de Gas. «Enviarás el puente 4 en último lugar para conducir a los soldados heridos al campamento. Lamaril no irá con esa tropa. Se adelantará con el cuerpo principal, ya que no querrá perderse el festín de la victoria de Sadeas». Gas abrió la boca. Mis hombres se moverán con rapidez y eficacia», dijo Kaladin interrumpiéndolo. «No frenarán a nadie». Sacó de su bolsillo la última esfera y se la entregó. «Tú no dirás nada». Gas cogió la esfera e hizo una mueca. «Un marco claro. ¿Crees que con eso correré un riesgo tan grande?» «Si no lo haces», dijo Kaladin con voz tranquila, «te mataré y dejaré que me ejecuten». Gas parpadeó sorprendido. «Tú nunca...» Kaladin dio un solo paso hacia adelante. Cubierto de sangre, debía de ser una visión espantosa. Gas palideció. Entonces maldijo alzando la esfera oscura.
Y encima es una esfera opaca. Kaladin frunció el ceño. Estaba seguro de que todavía brillaba antes de la carga del puente. Es culpa tuya. Tú me la diste. Estas esferas fueron recién infundidas anoche, dijo Gas. Vinieron directamente del tesorero del brillante señor Sadeas. ¿Qué has hecho con ellas? Kaladin sacudió la cabeza, demasiado agotado para pensar. Sil se posó en su hombro cuando se volvió para regresar con los hombres del puente. ¿Qué son para ti? Gritó Gas. ¿Por qué te importan? Son mis hombres. Dejó atrás a Gas. No me fío de él, dijo Sil, mirando por encima del hombro. Podría decir que lo has amenazado y enviar hombres para que te arresten. Tal vez. Supongo que tendré que contar con que quiera más sobornos. Kaladin continuó su camino, escuchando los gritos de los vencedores y los gemidos de los heridos. Las mesetas estaban cubiertas de cadáveres amontonados en los bordes del abismo, donde los puentes habían concentrado la batalla. Como siempre, los Parshendi habían dejado atrás a sus muertos. Lo hacían incluso cuando vencían. Los humanos enviaban a sus cuadrillas de los puentes y sus soldados a quemar a sus muertos y enviar sus espíritus a la otra vida, donde los mejores lucharían en el ejército de los heraldos. Esferas, dijo Sil, todavía mirando a Gas. No parecen gran cosa con la que contar. Tal vez sí, tal vez no. He visto cómo las mira. Quiere el dinero que le doy. Tal vez tanto que se mantendrá en cintura. Kaladin sacudió la cabeza. Lo que dijiste antes es verdad. Los hombres no son fiables de muchas maneras. Pero si hay algo con lo que puedes contar, es con su codicia. Era un pensamiento amargo, pero había sido un día amargo. Un principio brillante y esperanzado, y un crepúsculo sangriento y rojo, como todos los días. Suscríbete, deja un like, un comentario, y a ser posible también comparte el video, me ayudaría muchísimo. Me ayudaría incluso más si de forma directa me apoyaras volviéndote un miembro en mi canal de YouTube. De verdad que sería de muchísima ayuda para poder seguir trayendo narraciones a diario, vaya. Joder, me gustó muchísimo este capítulo, o sea, Kaladin básicamente luchando contra sí mismo, contra su cansancio, contra no sé, contra su antigua naturaleza de esclavo, luchando por cumplir su palabra, por actuar como un líder, por proteger a sus hombres, por sanar a los heridos, por honrar las palabras de su padre. Nada, tremendo, es tremendo, o sea, tremendo. Al final de este capítulo hay una imagen que la voy a colocar también por aquí. Si Google me la abre. La imagen me refiero. Mira, aquí está. A ver. La voy a cargar por aquí. Mira, ahí está. Y ya les leo lo que dice ahí, porque esto de aquí está en inglés. Pero bueno, ¿qué importa? Porque se los voy a leer. Dice: Campamento de guerra Alessi. Pero pues, si no, son diferentes campamentitos, mira. De los diferentes príncipes, ¿no? Dice: descripción de los campamentos Alessi de izquierda a derecha, pertenecientes a Rohon, Sadeas. Ok, el de Rohon es el de allá arriba a la izquierda. Es que es chiquito, pero
entiendo que se entiende, ¿no? Rojon, Sadeas, Aladar, Dalinar, Bama, Basna, Tanadal, Hatan, Belhap y Sebarial. Me alojé en el campamento de Dalinar, marcado con la torre y la corona. Por encima, al oeste, está el mercado exterior. Ah, esto es el mercado, lo que está acá al oeste. Al norte de allí, el complejo del rey contiene de arriba abajo el palacio real. Ok, el mercado es este que está como aquí chiquito, ¿sabes? Como en el medio. Y lo que está más allá es ya lo del rey. Pues lo que se ve que es como lo del rey, ¿no? Vale. El Palacio Real, la Galería de Mapas, la Cuenca de Banquetes y la Arena de Duelos. Allá en esa parte de como esas construcciones. Más al norte se extiende el poderoso río Bandonas. Observé que Barlotormenta está abajo. Obsérvese que Barlotormenta está abajo, ¿vale? Y pues se ven claramente cómo son las llanuras quebradas, ¿no? Por eso es que necesitan tantos puentes. De hecho, en este mapa se ven como los puentes que están fijos. Y dice, mapa de los campamentos de guerra Lesi, realizado por Bandonas en el 1173, que visitó los campamentos en una ocasión y pintó tal vez una representación idealizada. Ok. O sea, esto no es fiel. No es fiel a la realidad, pero es lo más parecido, supongo, que tenemos. Creo que me insulté, no me di cuenta ya. Oye, este capítulo 17 fue increíble. Sinceramente fue increíble. Me gustó un montón. Espero que lo hayan disfrutado y veremos cómo sigue. El capítulo 17 está larguísimo, hermano. Dios. Dios. Está más largo que el anterior incluso. Bueno, igual, de a dos partes lo leo. De a dos partes lo leo, pero toca cortarlo porque está larguísimo ese perro. Pero bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más de El Camino de los Reyes. Bye.